The reason I'm asking about the past is that you've talked in other interviews again about your relationship with your father and the role of all of that. You know, the dark periods you entered and taking drugs and drinking and all of that. You know, you think you're free of all of that, or whether that's still something. I'm sorry, I really don't. What are we doing? Well, I'm just asking questions. That's all. Right. I mean, Bye. Naturalmente, en el mundo de Hollywood existen secretos que muchas veces pasan desapercibidos para el ojo público. Algunos de estos secretos incluyen adicciones de sus actores y actrices más respetados y que hoy vamos a revelar. En el vídeo de hoy vamos a conocer a las celebridades de Hollywood que se volvieron adictos a las drogas durante su etapa en Hollywood. ¿Quieres saber de quién hablamos? Quédate para no perderte nada. Prince. El conocido cantante y compositor Prince fue encontrado muerto en su mansión en Minnesota. La causa de su muerte se debió a una sobredosis de fentanilo, un potente analgésico de efecto narcótico. El fentanilo es utilizado en medicina por sus acciones de analgesia y anestesia y posee una potencia superior a la morfina. Parece que el cantante empleaba esta sustancia para aliviar sus dolores, pero la cantidad encontrada en su sangre era extremadamente alta, pues la concentración de fentanilo en la sangre de Prince era de 67,8 microgramos por litro. El uso del fentanilo como droga recreacional se extendió a partir de 1970 y se traficaba en las calles con nombres como Apache, China Girl, Goodfella, entre otros. Su potencia es entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina y 30 a 50 veces más que la de la heroína. Se trata de una droga potencialmente letal, incluso en niveles bajos, por lo que no es de extrañar que el genial músico no pudiera resistir tal cantidad de droga en su cuerpo. Bruce Lee. La estrella mantenía un intercambio epistolar con Robert Baker, un actor que se convirtió en su dealer. Las cartas mostraban cómo Lee le pedía cocaína, LSD y marihuana en cantidades exorbitantes. Al principio se referían a las drogas con nombres en clave: un edema cerebral a causa de la reacción alérgica por el consumo de un relajante muscular terminó con la vida de la estrella de las películas y maestro de artes marciales, con apenas 32 años. Según la autopsia, la causa de su muerte fue un edema cerebral causado por su hipersensibilidad al meprobamato, un componente de un analgésico para el dolor de cabeza llamado Equagesic. Esas molestas jaquecas se debían a una inflamación cerebral, un exceso de líquido que presionaba ese órgano dentro del cráneo. En ese momento, estaba en el departamento de una de sus amantes, la actriz Betty Ting Pei. Ella fue quien, se supone, le dio el medicamento. Luego de ingerir la pastilla, alrededor de las 2 de la tarde, Bruce se acostó a dormir. A las 9 de la noche, Ting Pei lo fue a despertar. Pero el actor ya había entrado en un coma profundo. Lo llevaron a un hospital, pero era demasiado tarde. Philip Seymour Hoffman. El reconocido actor se encontraba rodando Los Juegos del Hambre, cuando fue encontrado muerto en su apartamento en Manhattan a causa de un cóctel letal de heroína, cocaína, anfetaminas y tranquilizantes. Tenía 46 años y fue hallado con una jeringuilla clavada en el brazo. Sus problemas con las drogas no eran un secreto. Muchas veces había intentado escapar de esa adicción a las drogas que lo estaba consumiendo, a la que había entrado cuando solo tenía 20 años. Había estado 25 años sobrio, había pasado por Alcohólicos Anónimos, había ingresado a clínicas de desintoxicación, pero nada alcanzó. Angelina Jolie. La reconocida actriz californiana, que ha destacado por sus inolvidables actuaciones y su lucha por los derechos de las mujeres, vivió durante su adolescencia duros momentos por cuenta de unos cuantos desequilibrios emocionales. Con el tiempo, esos problemas comenzaron a mutar en conductas que involucraron cortes y, sobre todo, abusos de sustancias psicoactivas. Durante una entrevista, Jolie llegó a confesar que consumió todas las drogas posibles, desde la heroína hasta el éxtasis. Por fortuna, logró encauzar su vida y seguir brillando a pesar de cualquier inconveniente que la pueda perturbar. Marilyn Monroe. Con solo 36 años, la rubia más deseada de la historia del cine fallecía en una habitación de su casa en Brentwood, California, a causa de una ingesta de barbitúricos. El comunicado oficial a la prensa fue que la actriz había terminado con su vida ingiriendo 40 cápsulas de Nembutal, y todo apunta a que la actriz
había desarrollado una adicción a los psicotrópicos y que se las arreglaba para cambiar de doctores y conseguir recetas con facilidad. Existen numerosas teorías acerca de su fallecimiento, entre las cuales se baraja un posible asesinato ordenado por parte de la familia Kennedy. Quienes defendían que alguien la había obligado a ingerir la alta cantidad de pentobarbital que había provocado su muerte, se aferraban a una cuestión muy concreta. Al realizar la autopsia, el forense no había encontrado restos de la sustancia ni en su estómago, ni en su duodeno, ni siquiera había hallado las supuestas manchas de color amarillo que debían dejar las cápsulas del medicamento. La policía refutó esta hipótesis, alegando que, para alcanzar unas dosis de pentobarbital tan alta en sangre, la actriz tenía que haber ingerido la sustancia de manera progresiva, y no en una sola noche. De esta manera, llegaron a la segunda teoría. Muy probablemente, Marilyn Monroe había muerto por una sobredosis accidental al superar la dosis recetada de esa medicación, y no a causa de algo premeditado. Elvis Presley. La causa oficial de su muerte fue una arritmia cardíaca, pero la prueba de toxicología de su autopsia sacó a la luz que, en su cuerpo, había otras 14 sustancias como la morfina, algunos barbitúricos, la codeína y el diazepam. Lo cierto es que el cantante había comenzado su decadencia. Los excesos le hacían arrastrar varios problemas de salud, como hipertensión, diabetes, hígado graso, y sus órganos habían envejecido prematuramente debido al maltrato recibido. Elvis, además de abusar del alcohol y de las drogas, padecía un trastorno alimenticio. En su controvertida autopsia, los signos iniciales marcaron que la muerte fue, como dijimos, una afección cardíaca, pero la polémica surgió como resultado de sus posteriores exámenes toxicológicos. Jimi Hendrix nació en la ciudad de Londres. Uno de los más grandes guitarristas de la historia fallecía a causa de una sobredosis. Jimi Hendrix tenía tan solo 27 años. El mundo vio partir a una de las grandes estrellas que ha tenido la música. Aunque en un primer momento se barajó la sobredosis de cocaína, la autopsia revelaba más tarde que el artista murió ahogado con su propio vómito, a causa de una intoxicación aguda de barbitúricos. Aunque circulan rumores de que este increíble músico fue asesinado por su manager Michael Jeffery y su novia, Monica Daneman, con la intención de cobrar su seguro de vida de cerca de $2 millones, lo cierto es que Hendrix poseía ya un dilatado historial de abuso de drogas, siendo por todos sabido que fumaba cannabis y hachís de forma habitual, y tomaba anfetaminas y LSD, además de abusar frecuentemente del alcohol. Los barbitúricos actúan como sedantes del sistema nervioso central, ansiolíticos, como hipnóticos y como anticonvulsivos, y sus efectos van desde sedación suave hasta anestesia total y euforia. Tienen un alto potencial de adicción, tanto física como psicológica, por lo que en la actualidad han sido reemplazados por las benzodiazepinas, ya que, además, reducen el riesgo de sobredosis. Michael Jackson. Además del propofol, medicina que se le administraba para dormir, Jackson consumió otras drogas y abuso de otros medicamentos a lo largo de su carrera. Pero la situación empeoró en los años siguientes, cuando Jackson comenzó a relacionarse con el famoso dermatólogo de Hollywood Arnold Klein, quien le dio acceso a muchas drogas. El dermatólogo supuestamente mantuvo documentos fraudulentos sobre el cantante. Presuntamente, Jackson creó 19 alias falsos para recolectar diferentes medicamentos, y Klein había llevado un libro especial en el que anotaba qué recetas iban para cada identidad falsa. El cantante murió debido a un paro cardíaco por sobredosis del anestésico y sedante que consumía para poder conciliar el sueño, y que le suministraba su propio médico Conrad Murray. Como vimos, el propofol, un potente anestésico. Whitney Houston. Whitney Houston era adicta al alcohol y a las drogas desde que tenía 20 años. A pesar de la constante batalla contra estas adicciones, nunca pudo recuperarse por completo, aunque siempre mostró el deseo de dejar atrás las sustancias y lograr una vida más limpia y alejada de los excesos. Desde aquella primera experiencia adolescente con la cocaína, Whitney pasó a consumir sustancias más fuertes como el crack, que posteriormente combinó con medicamentos legales y fármacos para controlar la ansiedad. Al consumo de drogas se sumaba también el abuso de alcohol, pastillas y otros estupefacientes. Lisa Robin Kelly.
Reconocida por su papel en la famosa serie de comedia That 70's Show, esta actriz se hizo rápidamente un nombre en el mundo de la actuación. Sin embargo, abandonó repentinamente la serie cuando iba por la tercera temporada. En aquel entonces, los creadores de That 70's Show solucionaron la ausencia del personaje y justificaron narrativamente que se fue de su casa para asistir a la escuela de belleza. La intérprete volvió recién en la quinta temporada de la serie, tuvo una participación de 4 episodios y en la sexta entrega fue reemplazada por Christina Moore. Pero fue en una entrevista que la artista confesó que había tenido conflictos con el rodaje por su problema con las bebidas alcohólicas y drogas y el trauma que le causó un aborto espontáneo. Empezó una seguidilla de problemas con la policía y entradas en rehabilitación hasta su muerte, cuando tenía tan solo 43 años. Las autoridades concluyeron en que falleció por una intoxicación múltiple oral accidental no especificada. Bradley Cooper, el popular actor norteamericano que ha destacado en producciones de todos los géneros, comenzó su camino en el séptimo arte en medio de graves complicaciones por el consumo de drogas. Tal cual declaró en una entrevista con el medio especializado The Hollywood Reporter, la inseguridad y la baja autoestima desataron su tentación por los estupefacientes. Me preocupaba mucho lo que otros pensaran de mí, cómo me presentaba al mundo, cómo sobreviviría a mi día a día. Siempre me sentía como un extraño. Solo vivía dentro de mi cabeza. Pensaba que no iba a estar a la altura de mi potencial y me asustaba. Llegué a creer que iba a arruinar mi vida, confesó durante esa oportunidad. De acuerdo con algunos reportes de prensa estadounidense, Cooper manifestó haber superado su adicción en 2004. Samuel L. Jackson. El calvario de este talentoso actor puede verse reflejado en sus propias palabras, en su autobiografía. El fragmento narra algunos de los peores momentos. Concretamente hace hincapié en su época como adicto. Cuando su mujer y su hija se lo encontraron inconsciente en el suelo de la cocina, Jackson decidió ir a un centro de rehabilitación. LaTanya Richardson y Zoe, de 8 años, se despertaron a la mañana siguiente con un problema innegable. Sam estaba inconsciente en el suelo de la cocina, todavía sujetando su cocaína. Richardson hizo algunas llamadas telefónicas y en 24 horas, Jackson estaba en un centro de rehabilitación en el norte del estado de Nueva York. La recuperación de Samuel L. Jackson no fue fácil e incluso este llegó a pensar que sus adicciones definían su personalidad, tal y como cuenta el texto. Le preocupaba no ser divertido si se mantenía sobrio. Le preocupaba no poder actuar sin sustancias en su cuerpo. Pero también reconoció que necesitaba un cambio. Mientras el intérprete estaba en proceso de recuperarse, llamó varias veces a Spike Lee para poder encarnar a Gator Purify, papel secundario de su, por entonces, próxima película Fiebre Salvaje. Los consejeros de la estrella no estaban a favor de que volviese tan pronto al trabajo, y mucho menos que diese vida a un adicto al crack. Pero Jackson consiguió convencerles de que no volvería a recaer. Tras dejar la clínica de desintoxicación, se incorporó al largometraje. Se dio cuenta que su personaje se parecía mucho a él, hasta tal punto que cuando tuvo que interpretar su muerte, sintió como si estuviese dejando atrás su conflictivo pasado, y realizó una de sus más memorables actuaciones. Adam Rich. Sin duda, el papel más importante en la carrera de Adam Rich fue el que hizo cuando todavía era un niño en la comedia Con 8 basta, tras el que decidió apartarse del mundo del espectáculo, acusando el exceso de atención de los medios en su vida privada. Después su trayectoria se vio salpicada por problemas de abusos de drogas, pequeños robos, conducciones bajo los efectos del alcohol y algún arresto. Lamentablemente, 54 años, murió. El actor falleció como consecuencia de una sobredosis accidental de fentanilo, un opioide usado para el tratamiento de dolor agudo intenso y crónico. Además, el informe también sugiere que tenía niveles no tóxicos de alcohol y lorazepam en su organismo. Wallace Reid. Wallace comenzó su carrera como actor, pero su verdadero amor era escribir y dirigir. Sin embargo, su atractivo físico y sus dotes atléticas hicieron que se le pusiera ante las cámaras. Durante más de una década, actuó en más de una docena de películas para muchos estudios y se convirtió rápidamente en un ídolo. Wallace se casó con la actriz Dorothy Davenport. Ella solo tenía 17 años, pero ya era una veterana del teatro y la pantalla. Su matrimonio fue feliz y tuvieron 2 hijos.
Mientras rodaba El Valle de los Gigantes, sufrió un accidente de tren y resultó gravemente herido. Los médicos le administraron morfina para aliviar sus dolores. Cuando le dieron el alta, seguía sintiendo mucho dolor, por lo que el estudio empezó a suministrarle cada vez más morfina para no perderlo como actor. Reid se volvió adicto y depresivo, y su consumo de alcohol se descontroló. La adicción al alcohol y a la morfina llegó a ser demasiado para Wallace. A pesar de que era joven, estaba en forma y era fuerte. Wallace Reid murió en brazos de su esposa a causa de una sobredosis. Macaulay Culkin. El estadounidense Macaulay Culkin saltó a la fama con tan solo 10 años por su actuación en la recordada película Mi pobre angelito. Tras esa destacable participación, el joven pasó a vivir una vida de adulto, cuando prácticamente no había vivido experiencias similares en su vida. Las consecuencias de su vertiginoso ascenso relucieron cuando, con 24 años, fue arrestado por posesión de drogas y medicamentos psiquiátricos de uso controlado sin orden médica. Por aquel incidente, síntoma de una preocupante adicción, fue condenado en 3 ocasiones a lo largo de un año. Finalmente, aseguró su libertad pagando una fianza. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan es una de las actrices más icónicas de la década de los 2000. Todo el mundo la recuerda por los papeles que hizo de niña y adolescente, pero la actriz no supo cómo gestionar el peso de la fama y comenzó a pasarle factura. En el año 2007 comenzó a verse involucrada en sus primeras polémicas por consumo de alcohol y drogas. Comenzó a ganar mala reputación, que le hizo perder importantes proyectos. Fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol y la cocaína. Esta fue la primera de 6 detenciones que sufrió la actriz en los próximos 8 años. Lohan cumplió condena durante 3 meses en la prisión californiana para mujeres de Linwood por conducir en estado de ebriedad, además de asistir por el mismo tiempo a un programa de rehabilitación para adictos al alcohol y las drogas. También tuvo que cumplir 125 horas de servicio a la comunidad para evitar el ingreso a prisión. Cory Monteith. Seguro recuerdas a este actor por ser el protagonista de la serie juvenil Glee, de la cual no solo sacó fama, sino un romance con la otra protagonista, Lea Michele. El actor y también músico canadiense falleció por una sobredosis producto de la mezcla de heroína que se había inyectado e ingesta de alcohol. 3 meses antes, en abril, Monteith había salido de rehabilitación de un centro donde él mismo se había internado por el consumo de estupefacientes. De acuerdo con las investigaciones de la policía, el actor había salido la noche anterior con unos amigos a una fiesta, pero retornó solo a la habitación que había alquilado. Como él no se presentó a entregar el cuarto al mediodía, personal del hotel acudió y halló su cadáver. Rodney Harvey. Fue descubierto en las calles de Nueva York por Paul Morrissey, y antes de cumplir la mayoría de edad ya estaba haciendo películas. En el drama de acción de Paul Morrissey, Mixed Blood, era uno de los adolescentes pandilleros que se enfrentaban a muerte con una banda rival. La fama le sirvió para ser contratado por Calvin Klein, pero también para meterse en líos con la justicia, ya que fue encarcelado en varias oportunidades por consumo de sustancias ilícitas. Hizo su última cinta, el drama God's Lonely Man, en la que un drogadicto trataba de redimirse protegiendo a una adolescente en peligro. Fue encontrado muerto en su habitación del Hotel Barbazon de Los Ángeles por una sobredosis de heroína y cocaína. Robert Downey Jr. El conocido actor por su papel de Iron Man, Robert Downey Jr., también estuvo años abusando de las drogas, lo que acabó comportando no solo problemas de salud, sino que hasta con la ley. De hecho, estuvo en prisión y en una clínica de desintoxicación para superar sus adicciones. Aunque perdió la oportunidad de participar en algunas películas, consiguió superar su adicción y tener una carrera igualmente exitosa en el mundo del cine. Matthew Perry. El alcohol y las drogas tomaron el control de la vida de Matthew Perry por completo. En su autobiografía, Amigos, amantes y aquello tan terrible, contó cómo su etapa como Chandler Bing en Friends, que lo catapultó a la fama, fue completamente controlada por sus adicciones. A los 14 años empezó a beber, pero su alcoholismo empeoró con el tiempo hasta llegar a su peor momento con casi 50 años, cuando estuvo a punto de morir por culpa del abuso de las drogas. Lamentablemente, recientemente se conoció su trágica muerte.
Según el informe de la autopsia de Matthew Perry, murió por efectos agudos de ketamina. La ketamina, que tiene uso recreativo, también es una droga utilizada en algunos casos para tratar la depresión. De acuerdo con la autopsia, por los altos niveles de la droga encontrados en su sangre, los principales efectos letales serían sobreestimulación cardiovascular y depresión respiratoria. Perry habría recibido infusiones de ketamina para tratar la depresión y la ansiedad. Luego de conocer estos casos, ¿los conocías a todos? ¿Conoces algún otro? Te leemos atentamente abajo.